En una conferencia de prensa del grupo parlamentario de Morena, el diputado federal Arturo Ávila le comentó al politólogo y ex vicepresidente segundo del gobierno de España, Pablo Iglesias Turrión, que en el 2018 inició en México un movimiento de transformación profunda, que después de varios gobiernos neoliberales y muy corruptos, que no les importaba el pueblo de México y su única preocupación era enriquecerse, llegó un luchador al que ya le habían robado la elección en 2006, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien inició en aquel momento un movimiento de esperanza para el pueblo mexicano. Después, Pablo Iglesias tomó la palabra y aprovechó para agradecer al pueblo mexicano por haber recibido a los españoles demócratas tras el franquismo. Señaló que México no es solo una referencia para la izquierda latinoamericana, sino que a día de hoy México es una referencia geopolítica, geoeconómica, ideológica y cultural para todo el mundo, y destacó la impresionante participación de la presidenta Claudia Sheinbaum en el G20. Pablo, por acompañarnos el día de hoy, es para nosotros de veras un hecho importante que nos acompañes en esta Cámara de Diputados. Nos acompañan el día de hoy, hay que decirlo, varias diputadas y varios diputados federales que estaban muy entusiasmados con la pronta convocatoria que hicimos, porque fue rápida, pero no por eso el entusiasmo que tuvimos de que estuvieras por acá. El evento, este encuentro, coincide con la comparecencia del secretario de Hacienda, que hoy viene a presentar el paquete económico, y lamentablemente también con una manifestación en la que han tomado todas las entradas de la Cámara de Diputados, pero entiendo que tú supiste cómo entrar por la parte secreta de esta Cámara de Diputados. Por ahí tenemos compañeros de lucha que se saben todos los movimientos para poder llegar y nos da mucho gusto que nos acompañes el día de hoy. Decirte, Pablo, que en México en 2018 inició un movimiento de transformación profunda. Después de varios años de gobiernos neoliberales, de gobiernos muy corruptos, de gobiernos que no les importaba el pueblo de México, que estaban mucho más enfocados en enriquecerse, de una escuela mucho más materialista que moralista, ¿no? Llegó un luchador al que ya le habían robado la elección en 2006, con un fraude muy claro, y que fue construyendo un movimiento de tierra, un movimiento casa por casa, un movimiento municipio por municipio, un movimiento que agrupó a muchas mexicanas y mexicanos, un movimiento de esperanza. Y el movimiento de esperanza, por supuesto, tuvo mucha resistencia durante su gobierno, pero si algo demostró Andrés Manuel López Obrador fue que lo que nos ofreció a las y a los mexicanos se cumplió. Logramos sacar a 9.5 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza extrema. Los programas de bienestar llegaron a todas y a todos los mexicanos. Fíjate, decían los de la derecha que no podríamos darles una pensión universal a los adultos mayores, que era imposible, y lo logramos. Hoy todas y todos los adultos mayores reciben su pensión universal. Decían que los jóvenes a los que les íbamos a dar apoyos eran jóvenes que ellos les llamaban ninis, porque ni trabajaban, ni estudiaban, ni hacían nada, y que era un desperdicio lo que estábamos haciendo. Logramos incorporar a más de 3 millones de jóvenes, mujeres, hombres a la actividad productiva nacional, y hoy son parte de este proyecto de Jóvenes Construyendo el Futuro, que además ya elevamos a reforma constitucional. No solamente eso, impulsamos el programa Sembrando Vida, que es un programa muy importante. La propia presidenta lo presentó en el G20, en donde logramos darle trabajo a un número muy importante de sembradores y además sembrar un número muy importante de vida, de árboles, una propuesta humanista. El presidente Andrés Manuel López Obrador nos deja como legado el humanismo mexicano, una definición clara de cuál es el pensamiento ideológico que tenemos los que formamos parte de esta transformación. Un movimiento que prioriza a la gente, un movimiento que ve personas, un movimiento que pretende como fin último la felicidad de las y de los mexicanos. Las obras más importantes del presidente, el Tren Maya, los caminos artesanales, el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas, que tanto nos criticaron, fueron concluidas con mucho éxito. El tren del Istmo de Tehuantepec, que también decían que no podríamos lograrlo, lo logramos también. Y una serie de
acciones que además creían que no podíamos consolidar en materia económica. Decían que nos convertiríamos en Cuba y en Venezuela rápidamente, y fue todo lo contrario. Las inversiones crecieron, México es el segundo empleador más importante de la OCDE, somos la 12ª economía, saltamos del número 14 al número 12, y demostramos que sí se puede tener un equilibrio entre un estado de bienestar y unas políticas sanas. Aumentamos el salario mínimo como nunca, Pablo, en la historia, en un 151% en términos reales, casi un 300% en la franja fronteriza. Antes los neoliberales decían que el salario mínimo era intocable, que la ventaja competitiva de nuestro país era justamente ofrecerle a los inversionistas un salario muy bajo, un salario que en una definición muy clara era una especie de esclavitud moderna, y que condenó a muchas generaciones de mexicanas y de mexicanos y que generó una enorme desigualdad. Por eso hoy, con la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum, la primera presidenta de México después de 200 años de república, nos sentimos muy orgullosas y muy orgullosos. Una científica, una persona que ha estado en el movimiento toda la vida, ella nace en el movimiento, es parte del movimiento del 68 porque su mamá, Annie Pardo, la llevaba incluso a recorrer la cárcel de Lecumberri con los presos políticos del movimiento del 68, una persona que cuando le tocó luchar en la carrera estudiantil apoyó, por supuesto, la educación pública y fue líder de un movimiento muy importante estudiantil en la Casa Máxima de Estudios. Fue la primera que se manifestó en Stanford en un programa de intercambio en contra de Carlos Salinas de Gortari y de las políticas que estaba promoviendo. Hay una foto que es histórica de la doctora Claudia Sheinbaum. La vimos también ya gobernando al lado de Andrés Manuel López Obrador, logrando una labor muy importante como jefa de gobierno de esta ciudad, redujo como nadie la inseguridad, logró programas sociales importantísimos que hoy se están replicando a nivel nacional, que apoyan, por supuesto, la causa de la violencia, becas para jóvenes, becas para niñas, becas para niños, creó 2 universidades, la Universidad de la Salud y la Universidad Castellanos también. Me parece que la doctora Claudia Sheinbaum presenta el mejor programa de gobierno, con 100 ejes muy importantes que forman parte de una propuesta que se desarrolló en lo que llamamos nosotros Diálogos por la Transformación, que estuvo encabezado por el doctor Juan Ramón de la Fuente y que contemplan cómo profundizar esta transformación de nuestro país. Entendemos que la lucha no es menor, vemos más resistencia que nunca en los medios de comunicación tradicionales, por eso nos agrada mucho que hoy estés aquí. Tú entiendes muy bien esta lógica desde el punto de vista internacional. La propia reforma al Poder Judicial fue una reforma que reflejó una lucha contra lo que ha sucedido en el mundo. Cuando la derecha deja de ganar elecciones, ¿qué sucede? Se enquistan los poderes judiciales. Y hay ejemplos internacionales muy claros de qué sucede. Le estamos pegando fuerte a los poderes económicos, le estamos pegando fuerte a la derecha que buscaba tener un contrapeso desde el Poder Judicial. Estamos proponiendo un modelo innovador que creemos que se va a poder replicar en el mundo. Así es que es para nosotras y para nosotros, Pablo, motivo de mucho orgullo, de mucha felicidad poderte recibir en esta Casa del Pueblo, en la Cámara de Diputados. Nos acompaña también ahora mismo el diputado Pedro Aces Barba en representación de nuestro coordinador. Él es coordinador de operación política del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias, Pablo, bienvenido a México, bienvenido a la Cámara de Diputados. Te recibimos de forma muy afectuosa con un fuerte aplauso. Esta es tu casa. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias al diputado Arturo Ávila. Le damos la más cordial bienvenida al diputado federal Pedro Aces Barba. Hablar de la transformación de México es hablar de un cambio fundamental de vida de millones de mexicanas y mexicanos, de fondo, no solo ideológico. Es romper las bases tambaleantes de gobiernos corruptos, gobiernos anteriores, para poder consolidar un proyecto de país para todas y para todos, haciendo las cosas bien. Le cedemos el uso de la voz a Pablo Iglesias. A ver, ahora sí. Arturo, Pedro, compañeros, compañeras, es un honor inmenso poder tomar la palabra aquí, poder compartir
compartir reflexiones como ustedes. Para un español que toma la palabra en una institución de la democracia mexicana, creo que es obligado, en primer lugar, a hacer un agradecimiento al pueblo mexicano y a Lázaro Cárdenas por haber dado acogida a los españoles demócratas cuando su situación era enormemente difícil. Y tomar la palabra en 2024 para un español de izquierdas en una de las sedes de la soberanía popular en México es también la oportunidad de agradecerles lo que están señalando al mundo. Aquí no solamente han demostrado que se puede ganar, han demostrado que se puede ganar y consolidar, han demostrado que se puede ganar, consolidar y gestionar, y creo que los acontecimientos de las últimas horas en Río de Janeiro revelan que México ya no solamente es una referencia para la izquierda latinoamericana, sino que México es hoy una referencia geopolítica, geoeconómica, ideológica y cultural para la izquierda de todo el mundo. Que en las últimas horas la presidenta de la República, frente a Milei, frente a Meloni, haya sido capaz de hablar de paz, haya cuestionado el negacionismo climático, haya defendido la justicia social, tiene un enorme valor en un contexto de muchísimas dificultades para el futuro de la propia humanidad, la posibilidad de una tercera guerra mundial, la realidad de los límites de un desarrollo económico sin sentido que expresan la vulnerabilidad del planeta y del género humano, es algo que requiere de liderazgos internacionales que sean capaces de decir algunas cosas que eran muy difíciles escuchar en foros internacionales, que eso venga de una mujer, de una presidenta de un país que, como comentaba ayer en la televisión, tiene el doble de población que España, tiene el cuádruple de territorio, tiene 2 veces más, tiene el doble de Producto Interior Bruto, tiene una enorme importancia. No solamente son palabras de dignidad, son también palabras que revelan un poder. Lo que yo les quiero contar hoy aquí quiero que tenga una extensión limitada para poder responder a sus preguntas. A mí, para bien o para mal, seguramente me tienen muy oído y para mí sería enormemente valioso escucharles a ustedes y responder a sus preguntas. Quiero hacer 3 o 4 reflexiones que creo que pueden ser de utilidad en este contexto a partir de mi propia experiencia como militante, como periodista, como profesor de ciencia política, para afrontar 2 escenarios de combate que ustedes tienen enfrente y que no son 2 escenarios convencionales de la lucha política, aunque seguramente son 2 de los escenarios más importantes de la lucha política. Uno es el escenario ideológico y mediático y el segundo es el escenario del derecho. ¿Es el derecho un terreno de combate político? Voy a tratar de explicar que en buena medida sí, y que eso es precisamente el resultado feliz de que exista la democracia. Les hablaba de mi contexto personal y profesional y político, y esto tiene su importancia. Nosotros nacimos como fuerza política en España que se refería a América Latina, digamos, no desde la arrogancia que suele ser habitual en muchos españoles cuando hablan de México, de América Latina, sino desde la humildad de quienes quisimos aprender a hacer política en América Latina. Yo pude vivir en este país en 2002 con una beca de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, conocer lo que significaban los movimientos y los derechos indígenas. Después pude estar en otros países de la región y fenómenos de organización popular, nacional popular y de la izquierda latinoamericana representaron para nosotros en España una vía, un camino que nos hizo imaginar que en política se puede ganar, que en los marcos democráticos en política se puede ganar aunque sea extremadamente difícil. Al mismo tiempo, nuestra
experiencia de gobierno en España, gobernar en la cuarta economía de la zona euro, donde históricamente había regido una cláusula de exclusión para gente que teníamos determinadas ideas, también condicionó las cosas que hicimos después y las cosas que estamos haciendo ahora. Gobernando llegamos a la conclusión o llegamos a la confirmación de una intuición nuestra de que los medios de comunicación son capaces de construir liderazgos políticos, pero también son capaces de destruir liderazgos políticos y además cuentan con el apoyo de actores judiciales. Esa es la experiencia que está detrás de nuestro modesto proyecto comunicativo, que empieza siendo la base, que termina siendo Canal Red y que propone una serie de elementos de debate que tenemos la sensación que resultan de interés para muchos cuadros de la izquierda en el conjunto de la región latinoamericana, que se enfrentan a una realidad ineludible, y es que la política no solamente va de ganar elecciones, no solamente va de gestionar desde los dispositivos administrativos del Estado, que la política también es un combate en el terreno económico, en el terreno mediático y en el terreno del derecho. Y a partir de aquí vienen las reflexiones que les quiero lanzar para tener un diálogo con ustedes. El primero es una experiencia histórica incuestionable. La derecha no respeta la democracia cuando los resultados de la democracia le son adversos. Esto es una realidad historiográfica incuestionable. Podríamos poner miles de ejemplos, quizá el ejemplo paradigmático, que se convierte casi en un manual de ciencia política, es el ejemplo chileno. Si los 1000 días de Allende siguen siendo estudiados en las facultades de ciencia política, es porque revelan que un Estado que presumía de tener un sistema constitucional robusto, que presumía de tener uno de los ejércitos más democráticos de América Latina, que presumía de tener una institucionalidad que garantizaba el diálogo, que presumía de tener una praxis política que favorecía el diálogo de corrientes y tradiciones políticas e ideológicas de signo muy diferente, cuando por la vía democrática llega al poder un gobierno que plantea un cuestionamiento de los privilegios de las élites y de las oligarquías, entonces esas élites y sus oligarquías, a través de sus representantes políticos, pero también a través de su poder en el ejército, de su poder en los medios de comunicación, de su poder en los poderes judiciales, de su poder también en las organizaciones patronales, en las organizaciones gremiales, en la sociedad civil, a través también de mecanismos terroristas, asumen que la democracia no les vale. Y Chile es uno de esos ejemplos paradigmáticos de que la derecha deja de ser demócrata y se puede convertir en fascista cuando las reglas de la democracia producen resultados que no les gustan o que afectan a los intereses de las élites. Hay varias lecciones en esto. La primera es que la democracia no es un consenso ideológico entre actores que la piensan diferente a nivel política. La democracia es un proceso histórico de expropiación, un proceso histórico de expropiación de los privilegios de los menos por parte de los más, que convierten esos privilegios en derecho. La extensión del sufragio es convertir el privilegio de la decisión en un derecho a decidir por parte de todos los ciudadanos. Y por lo tanto, es fundamental entender que la democracia, en tanto que movimiento expropiatorio, no se puede limitar nunca a la selección de líderes políticos que habrán de asumir tareas representativas o tareas de gestión administrativa en las instituciones del Estado. No hay democracia si buena parte de lo que los ciudadanos pueden escuchar, pueden ver y pueden leer en la prensa, en los periódicos, en la televisión y en las radios es propiedad de multimillonarios. Si el derecho a la información es efectivamente un derecho, si el periodismo tiene que ser un servicio público, si eso está privatizado y responde a estructuras de propiedad que lo convierten en un privilegio de las minorías, los avances democráticos tienen que implicar convertir ese privilegio de una minoría en un derecho de las mayorías sociales. Y eso implica muchas cosas. En lo que se refiere al derecho, y aquí entro de lleno en una
polémica que tienen acá en el país. Es verdad que el derecho podría ser la victoria racionalizada de los vencedores. Es verdad que en sociedades democráticas el derecho podría ser la expresión de una correlación de fuerzas. Nadie con un mínimo de decencia académica, ningún jurista con decencia académica, podría cuestionar que el derecho del trabajo es el resultado de la lucha de clases, que el derecho del trabajo es la expresión jurídica de un combate entre sectores que tienen intereses diferentes, los trabajadores y los propietarios y los patrones, y que el derecho laboral, en última instancia, el derecho a una jornada laboral determinada, el derecho a vacaciones, el derecho a un salario mínimo, el derecho a un sistema de pensiones garantizados, no es el resultado de los acuerdos, es el resultado del conflicto, es el resultado del movimiento histórico que expropia el bienestar de una minoría para convertirlo en una base, en un derecho de las mayorías. A los ricos siempre les ha gustado vivir bien, les ha gustado dormir muchas horas, les ha gustado comer bien, les ha gustado tener tiempo para descansar, les ha gustado tener tiempo para ir al teatro, para ir al cine, les ha gustado tener tiempo para educarse. La democracia es el movimiento que convierte ese privilegio de las minorías en un derecho de las mayorías, que también tienen derecho a dormir, también tienen derecho a vivir bien, también tienen derecho a tener una sanidad digna, una educación digna para sus hijos. Democracia no es solamente poder votar cada 4, cada 5, cada 6, cada 7 años. Democracia es que un niño que ha nacido en una casa en la que no hay libros, en una casa en la que no hay agua caliente, va a contar con mecanismos públicos que le permitan estudiar, que le permitan las mismas oportunidades que el niño que ha nacido en un distrito mucho mejor. La democracia no es solamente votar, la democracia es que haya educación pública, la democracia es que haya también sanidad pública, la democracia es que haya, en última instancia, también un reequilibrio en la correlación ideológica o mediática de fuerzas. Porque si solamente pueden tener periódicos, televisiones y radios los millonarios, entonces estamos ante sociedades mediatizadas, autoritarias y totalitarias. El dominio por parte de los multimillonarios del terreno de combate ideológico en sociedades como las nuestras es la mayor expresión del totalitarismo y del autoritarismo. Solamente tendiendo a expropiar ese poder y repartiéndolo, la democracia estará llegando a más ámbitos. ¿Qué significa este planteamiento cuando hablamos del derecho? La derecha siempre ha entendido que la militancia es algo que va más allá de los partidos políticos, que va más allá de los representantes públicos. La derecha siempre ha entendido que ellos tienen que tener militantes en muchos más ámbitos, que ellos necesitan militantes en el poder económico, que ellos necesitan militantes en el ejército, que ellos necesitan militantes en la policía, que ellos necesitan militantes en los medios de comunicación y que ellos necesitan militantes también en la judicatura. La judicatura es, por definición, un poder que en muchas ocasiones puede intentar ponerse por encima de su propio fundamento, que es la soberanía popular. Cualquiera que hayamos estudiado Derecho, sabemos que es razonable e inevitable que la ideología y los valores de un magistrado puedan determinar o influir en su manera de interpretar el derecho. Esto es normal. Cualquier mujer sabe que en una situación de violencia machista no es lo mismo que te toque una jueza joven que ha tenido formación en violencia de género y en crítica feminista del derecho a que te toque un señor de más de 60 años que considera, bueno, pues que tener sexo con una mujer que está dormida si está casado contigo no es una violación, porque dentro del matrimonio las violaciones estarían permitidas. ¿Cómo va a violar uno a su propia esposa? Pues sí, oiga usted, si no hay consentimiento es una violación. Hay formas diferentes de interpretar el derecho en base a los valores.